Hola, muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a todos a la presentación del libro Los regalos y las despedidas, que es este libro que tengo yo aquí, de Ricardo Montiel, que ha sido publicado por la editorial LP5 Editora. Yo soy Isascon Gracia Quintana y hoy voy a hablar con el autor del libro, con Ricardo Montiel. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Un gusto estar acá. Bueno, estamos separados por un montón de kilómetros porque yo estoy en Alemania y él está en Argentina. Pero bueno, es un gusto verte y es un gustazo hablar contigo. Igualmente. Y me hace mucha ilusión estar aquí y comentar este libro. Bueno, antes de nada, para quienes no conozcan a Ricardo, decir que Ricardo Montiel nació en Maracaibo, en Venezuela, en 1982, que es poeta, narrador, músico y arquitecto. Ahí queda eso. ¿Eh? No Y más. ha publicado los libros Ciudad Blanca sobre el fondo blanco, Agonía de los días terrestres, SML, que es este que tengo aquí, El resto de los chatarreros y, por último, el libro que presentamos hoy, que es Los regalos y las despedidas. Es un libro de relatos, es una colección de 5 relatos. Y hoy, bueno, aunque a mí me gustaría tratar varios temas que se trabajan en el libro y de ellos hablaremos más adelante, me gustaría destacar uno en concreto, al que también hace referencia en el prólogo el escritor Norberto José Olivar, que es el de la identidad. ¿Vale? Él cita a Edmundo Gorman, que dice que quien pregunta por su identidad sabe lo que es, pero en cierta forma no le satisface. Y después dice algo una idea que yo comparto. Yo siempre digo que las personas se conocen a sí mismas cuando están en un momento de crisis o en un momento extremo. Y él dice que hay que buscarse en lo que da miedo, ¿no? En lo que no queremos recordar. Y en este libro se habla mucho de la adolescencia y yo creo que tiene mucho que ver con eso porque la adolescencia es una época de nuestras vidas en la que un poco estamos descubriendo quiénes somos o intentando encaminarnos hacia lo que queremos ser. Pero luego es una época como que se nos olvida. Es decir, luego nos hacemos adultos y vemos a los adolescentes y todos hacemos los mismos comentarios de, oh, estos adolescentes que se creen que lo saben todo, jajaja. Ja, ja. Hemos sido así también. Todos los adolescentes del mundo de todas las épocas, cuando salvando ciertas distancias, son iguales. Entonces, a mí me gusta mucho cómo planteas este tema de la identidad, pero centrándote sobre todo en personajes adolescentes, porque más que nostalgia por ese tiempo, yo veo como una especie de aceptación del adolescente que fuimos. Corrígeme si me equivoco. No sé. Bueno, antes que nada, buenas noches. Bueno, en realidad, buenas noches a ti que estás A mí. en Berlín, en la noche de Berlín. Eh, y bueno, y contento que estemos acá conversando de los regalos y las despedidas. Eh, y a propósito de la identidad, eh, digamos, yo creo que el libro de algún modo, o el periodo en el que se ubican estos personajes del libro, yo creo que te diría que es un periodo anterior a la adolescencia más, digamos, más cenital, vamos a decirlo así. Eh, es ese periodo en que uno empieza a dejar de ser niño Uh-huh. y entra como en ese mundo, que es un mundo más hostil, ¿no? Un mundo quizás más en el que uno empieza a valerse por uno mismo y esa responsabilidad eh, empieza a pesar, ¿no? Yo creo que la identidad, digamos, cuando se habla de identidad, se habla también de la memoria, Uh-huh. de cómo nos pensamos o cómo nos pensamos después de que ocurrió eh, ese periodo, ¿no?
Es decir, uno cuando es adolescente o cuando está atravesando la infancia o la adolescencia, uno tiene mucha conciencia de lo que está viviendo, ¿no? Uno tiene mucha conciencia de- de que eso en algún momento quizás eh, va a dejar de ser lo que es y se va a convertir en otra cosa, se va a convertir en un recuerdo, en una memoria. Eh, y cuando uno escribe sobre ello, digamos, escribe como dice Norberto José Oliver en el prólogo, ¿no? Uno se invisibiliza ante esa memoria como estrategia para tratar de recobrar el asombro, ¿no? Porque algo que quizás también se veía opacado en esos momentos, no es que se veía opacado, es que uno, como te digo, no era como muy consciente de ello, ¿no? Del asombro, de que uno estaba viendo las cosas por primera vez, ¿no? Y yo creo que de ahí también vienen los conflictos, con, que luego uno de adulto cree que, que tiene más experiencia, o que la experiencia, uno concibe la experiencia como una algo acumulativo, digamos, que después te sirve como mecanismo de defensa, y te das cuenta que no, que eh, siguen habiendo cosas nuevas, pero sobre todo porque uno las vuelve a visitar a través de la memoria. Entonces yo creo que la identidad, digamos, de estos personajes eh, tiene una fuente real, si se quiere, digamos, digamos, nacen de una experiencia real, pero en realidad esa experiencia real no importa tanto, ¿no? Lo que importa es lo que luego uno inventa a partir de esas experiencias, por lo que esa identidad que uno cree que ha descubierto eh, años después, pues resulta que es una identidad muy erosionada, ¿no? Que uno tiene que, como te digo, ponerle agregados para que, inventarle pedazos para que de algún modo tenga una forma, ¿no? Eh, Todo esto hablando de la ficción, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Pero también es cierto que en la vida real la memoria es muy traicionera. Sí, Todos tenemos algún recuerdo que recordamos durante años de la misma manera y luego lo compartes con alguien que también estaba en ese momento y te dice, esto no fue así. Te has montado una película en la cabeza. sí, eso es interesante porque uno escribe su versión de la historia, Claro. ¿no? Y esa versión está atravesada por toda una serie de cosas que tienen que ver con, con lo que uno, digamos, creo que me estoy yendo por las ramas sin necesidad. A ver, voy a tratar de encauzarme. Quiero decir que uno escribe su versión de la historia. Sería interesante que ante determinada experiencia eh, hubiese un libro polifónico, ¿no? Con Sí. todo lo que la experimentaron. Pero insisto, o sea, no importa tanto, como decía Lucía Berling, ¿no? Que, digamos, ella dice que no importaba tanto eh, la realidad, sino lo que la historia cuenta. Entonces, claro, ahí es cuando eh, esta identidad de la que hablábamos antes es una identidad falsa, o una identidad que está movida, ¿no? Como decía Ebeguar, ¿no? Cuando uno escribe sobre sí mismo, pero escribe sobre un yo colocado. O sea, es un yo que no está del todo siendo fiel, ¿no? Claro, es un yo que ha pasado ya un filtro. Es bueno, voy a mostrar Claro, esto y ya. Y esto no. claro. Claro. Em, parte de esta búsqueda, de esta constatación sobre la identidad, yo la veo sobre todo en el primer cuento, que es también el que da título al libro,
¿vale? Porque además, bueno, y se ve también muy claramente algo que también se repite a lo largo del libro, que es el movimiento. Continuamente hay movimiento, hay gente que se está mudando, o bien de casa o bien de país porque está emigrando o eh, se cambia de colegio X. Siempre hay, o se va de vacaciones a otros sitios, es decir, siempre hay un movimiento. Y me parece muy curioso que generalmente a lo largo de la historia siempre se habla del movimiento como símbolo de vida, ¿no? Sin movimiento hay vida. Si el agua se mueve, pues que hay un río, es decir, etc, etc, no es agua estancada. Los pueblos, si no encuentran comida aquí, se mueven allá. Es decir, la historia de la humanidad está caracterizada, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas, por el movimiento y siempre se considera algo bueno. Pero aquí todo el movimiento siempre es como el comienzo de la catástrofe. Aquí el movimiento produce mucho estrés y sobre todo en el primer cuento, ¿no? En el que pues, hay, algunos de los personajes tienen que abandonar el país, otros simplemente se cambian de casa, pero al final yo veo una especie de que todos estos cambios producen desgraciadamente una especie de quebrantamiento continuo, ¿no? Hasta que al final todo acaba en una muerte que es tanto física, porque hay varias personas que se mueren, pero también es una muerte un poco espiritual, ¿no? Yo lo veo un poco en el personaje final del niño que ha olvidado su lengua materna y que ya no tiene nada que ver con la familia que tienen en su país de origen, ¿no? Es decir, han hecho un montón de sacrificios, han cambiado 100.000 cosas en su vida, han salvado a la familia, pero en realidad lo que ellos son ya no está ahí. Y me parece, bueno, que lo cuentas de una manera increíble, es muy bonito como está contado, pero al final, en realidad es muy terrible. Y muy real al mismo tiempo, ¿eh? Por eso me maravilla también. Oye, gracias, gracias. Sí, y no, mira, volviendo a Lucía Berling, ¿no? Ella decía, Lydia Davis, que prologó los dos libros, estos Manual para Mujeres de la Limpieza y Una Noche en el Paraíso, ella dice algo muy interesante sobre estos libros y sobre el estilo de Lucía Berling, que bueno, que no importa contar cosas terribles si se consigue, si uno consigue hacerlas divertidas, ¿no? Pero más que divertidas, es tratar de encontrar un nuevo sentido eh, en eso que puede parecer muy terrible, ¿no? Un nuevo sentido donde se asome la ironía, se asome el humor, se asome el absurdo y hasta te diría la ternura, ¿no? Eh, digamos que esa situación de movimiento constante, quizás tenga que ver también con, sobre todo en este primer cuento, en los regalos y las despedidas, eh, por un fenómeno muy relativamente reciente y que me toca a mí como venezolano, que es las migraciones, ¿no? Uh-huh. Las migraciones tanto forzadas como no tanto, y que de algún modo esa mudanza de un país a otro, a veces la familia no la hace completa. Entonces, por supuesto, hay gente que queda en el país de origen y gente que por quedarse a veces tiene que modificar su vida, ¿no? Tiene que Uh-huh. o bien mudarse a otro lugar. En este caso, bueno, en el cuento, la familia, una parte de la familia se va, pero para poder irse también necesita que la familia que se quede eh, venda la casa, ¿no? Como para Sí. servir de apoyo económico. Entonces, claro, esa venta de la casa, que bueno, es una casa que puede ser de toda la vida, ¿no? Pero es un movimiento eh, muy, que genera un impacto importante en la vida, tanto del que se va como del que se queda. Eh, Eso por un lado. Y por el otro,
creo que ese movimiento en todos los cuentos, de algún modo, también responde eh, como a la voluntad de quererlos contar de una manera muy dinámica, digamos. Es como si la fuerza que empuja la prosa, de algún modo, fuera como amontonando todos estos acontecimientos, que después, por supuesto, genera un problema, porque genera el problema de ver, bueno, cuando estos acontecimientos se tocan, ¿no? Que cuando empiezan a entrelazarse entre sí, y qué cosas generan en esos encuentros entre ellos, ¿no? Sí, pero eso también es un poco reflejo de la vida. Es decir, las cosas pequeñas que nos pasan día a día igual están más relacionadas de lo que creemos. Hay veces que echamos la vista atrás y decimos, oh, tenía que haber visto esto era una señal. Pues igual no era una señal, pero es que al final todo tiene cierta influencia en todo lo que nos rodea. Lo que pasa es que generalmente yo creo que no pensamos en ello. Y eso es un poco bonito, ¿no? Como por ejemplo en este cuento, que tú vas leyendo y vas viendo lo que le pasa a uno y lo que le pasa a otro y vas diciendo, pues como has dicho, ¿no? A ver cómo se atan los cabos y es una especie de puzzle y al final todo tiene sentido y, jolín, es muy interesante. Es muy interesante, creo yo. Es que, bueno, bueno, en mi caso, yo como que me planteo el cuento de determinada manera, pero luego cuando empiezo a escribir, termina desviándose y convirtiéndose en su propio monstruo, ¿no? Sí, suele pasar. Porque lo que ocurre, ¿viste? Lo que ocurre es que el cuento como género es creo que es uno de los géneros que más tiene instrucciones más tiene instrucciones de cómo debe escribirse, ¿no? Y resulta que luego te das cuenta escribiéndolo que los decálogos se escriben después de haber escrito tus cuentos, ¿no? Tus propios cuentos. Entonces, claro, un decálogo no sirve para escribir para nada, porque es un texto resultante, ¿no? Es el resultado de una improvisación y Sí. de una serie de fracasos. Más bien, te terminas dando cuenta que son un lastre. Entonces, algo que me ocurrió con este libro es que, en primer lugar, era mucho más grande este libro. Grande en el sentido de la cantidad. Tenía 8 cuentos. Tenía 8 cuentos, de hecho tenía otro nombre, que no tiene nada que ver con era un nombre que refería a uno de los cuentos que fueron descartados. Que de algún modo también el descarte, al menos a mí me parece que es como una señal de que la cosa está yendo bien, ¿no? Como en el proceso, ¿no? O sea, el descartar, yo le tengo mucha desconfianza a los textos que te salen, que uno cree que salen redondos y que no necesitan de pulitura o limpieza o descarte, ¿no? Yo es que creo que eso es imposible. No sé, Una corrección, por mínima que sea, siempre hay algo que se puede mejorar. Habrá autores que corrijan muchísimo, habrá otros que corrijan muy poco, por supuesto que sí, cada uno es diferente. Pero siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que pulir. Siempre hay algo que dices, uy, aquí me he repetido, o esto se ha dicho ya 100.000 veces, lo que sea. Yo creo que los escritores, más que escritores, en realidad somos reescribidores. Porque lo que más hacemos es corregir y editar lo que hacemos. Y además, fíjate, convivir con la angustia de pensar de que esa frase la pudiste haber dicho de otra manera. Sí. Sucede después que está impreso el libro, por lo general, ¿no? Sí. Pero Sí, es un drama. Pero bueno, pero volviendo, para no perderme, volviendo a esto que te decía de que en un principio, bueno, este es mi primer libro de cuentos, ¿no? Entonces,
no es que no haya escrito antes cuentos, escribí cuentos durante un tiempo, eh, pero bueno, este fue como el primer libro en el que se juntaron una serie de cuentos que de algún modo narraban un universo, ¿no? Y como te decía al principio, hubo una dificultad tremenda de escribirlos, quizás por esta presión que tiene el género, que tiene el cuento como género, y que en definitiva terminé apartando todos estos decálogos, todos estos mandatos, y empecé a escribirlos, ¿no? Porque creo que el asunto está en escribirlos. Y al escribirlos, también vas como descubriendo de que cada historia entraña como su propio mecanismo narrativo, ¿no? Eh, que puede o no ser fallido, eh, pero ya hay como una forma que empieza como a emerger y que termina convirtiéndose en el estilo particular, ¿no? de esa historia. Y de algún modo este libro eh, fue así. Eh, eh, Fue sucediendo en la medida en que fue escribiéndose, eh, ¿cómo se llama? Sin prestarle mucha atención a esas instrucciones. Que no sé si hice mal, ¿no? Pero, No, yo creo, a ver, yo creo que está bien tener ciertas normas y ciertos puntos de partida, pero también creo que hay que saltárselos, si se quiere. Es decir, están bien que están ahí, pero bueno, puesto que estamos trabajando la ficción y que al final la literatura es un arte, pues vamos a intentar sacarle todo el partido posible. Y para eso hay que saltarse las normas de vez en cuando, digo sí, yo. las conexiones que puedas hacer con determinada tradición o con determinados estilos, eso viene después, ¿no? ¿Viste? Ujú. Lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Pero a veces ocurre eso, ¿no? Que uno dice, bueno, me gustaría escribir un libro partiendo mi mayor influencia es esto, entonces voy a escribir un libro a partir de aquí. No quiere decir que no pueda hacerse, ¿no? Pero eh, creo que hay que, como dijiste, hay como que Ujú. lanzarse un poco al vacío y rescatar de ahí lo mejor que uno pueda rescatar, ¿no? Claro. Volviendo al libro, hay, hay otra cosa que a mí me ha gustado mucho, que es el contraste entre el mundo adulto y el mundo de los niños, ¿no? Y me gusta mucho porque hay un momento en el que a pesar del enfrentamiento, de esa aparente falta de conexión o falta de comprensión entre un mundo y el otro, yo creo que al final en tus relatos al menos se ve una especie como de reflejo. En realidad parece que la decepción o la pena que siente uno en realidad es el reflejo de lo que siente el otro, ¿no? Salvando un poco las distancias. Por ejemplo, eso me llama mucho la atención en el segundo cuento, en dos versiones de Skooker, en el que, para empezar, al principio el mundo adulto parece que es como el que está en orden, ¿no? Un poco entre comillas. O sea, son los que están felices y están esperanzados y van con la cosa de, ¡guau, qué bien! Y los niños están como todo lo contrario, qué aburrimiento, esto no me gusta. Y luego cambian las tornas. Luego son los adultos los que están decepcionados y no quieren ir y, en fin, lo están pasando mal. Y son los niños los que tienen ese deseo y esa ilusión y esas ganas. Y al final resulta que, tampoco quiero destripar demasiado el cuento, pero al final me parece que
que padre e hijo o un mundo adulto y mundo de los niños se encuentran en el mismo punto, ¿no? O sea, están, creo que es un poco como decir de manera un poco simple, pero como que la pena no tiene edad, ¿no? Al final da igual que tengas 50 años, da igual que tengas 13, vas a sufrir igual y te van a decepcionar o te vas a decepcionar de lo que suceda igual. No, mira, lo has dicho muy bien, o sea, no tengo nada que agregar. Ah, vale. Incluso lo dijiste mejor de lo que yo lo pude haber dicho. Eh, es eso, ¿no? Es eso. En ese cuento también hay una inversión, como decías. No quiero repetir, porque voy a arruinar lo que dijiste. Este, pero creo que de eso se trata, ¿no? No quiero spoilear el final, pero en ese momento en que se encuentran en el mundo del adulto y el mundo del niño, del adolescente enamorado, digamos, eh, que ha tomado prestado eh, esas referencias musicales, esos boleros de los padres, eh, jugando un poco también a ser adulto, ¿no? Sí. Coqueteando con la idea de serlo. Y es interesante, digamos, yo creo que lo que es interesante entre ese choque de mundos es que, como bien dijiste, tiene la impresión a veces de que el mundo adulto es el mundo del orden, el mundo de la estructura, ¿no? Y en realidad uno, a simple vista, los adultos se ven muy infantiles en muchas ocasiones, digamos. Habría que pensar qué quiere decir infantilismo, qué quiere decir ser infantil también, ¿no? Sí, también. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando era niña y veía a los adultos, claro, a mí me parecía que lo sabían todo y que tenían cualquier cosa que sucediera, iba a haber un adulto en algún lugar, en algún momento, que iba a saber lo que había que hacer. Y ahora que soy adulta, me doy cuenta de que no es así. Es decir, no hay capitán en este barco. No tenemos ni idea de lo que hacemos con nuestra vida. O sea, a ver, avanzamos como podemos, nos va mejor o peor, pero realmente estamos tan perdidos con 40 años como lo estábamos con 15 en muchos aspectos. Sí, y también en algún punto anhelando que solo nos bastase con la imaginación, ¿no? Con la invención de la imaginación. Creo que era José Emilio Pacheco que decía que ahora lo sé por larga experiencia, no existen los adultos son niños envejecidos, algo así decía. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso en el sentido del libro, ¿no? Tratar creo que una de las búsquedas, sobre todo con los personajes, se te abrió la puerta ahí atrás. Sí, ha entrado mi gata. Ok. Yo, se me ha dado un susto acá. No hay espíritus, tranquilidad. Cualquier cosa te aviso. Vale, perfecto. Si empiezan a volar cosas, salgo corriendo. No son los vecinos, ¿no? Ah, serán los vecinos, seguro. Bueno, un poco, como te decía, la vocación de los personajes, la vocación de buscar en los personajes como que de algún modo esos mundos se difuminaran, ¿no? Esos mundos no fueran tan tajantes, porque, por ejemplo, me estoy adelantando en el orden de los cuentos, pero, por ejemplo, en el Globo Fútbol Club, que son este grupo de chicos que de algún modo se crean sus propias reglas, ¿no? Sí. Su propio campeonato. Uno pudiese pensar, bueno, que la adultez es como... la adultez uno empieza a pensar en términos de campeonato, ¿no? Sí. Pero no como se lo verían los niños, ¿no? Sino ya es como una cosa mucho más seria, ¿no? Entra la seriedad, entra en juego también la frustración, estas frustraciones que son más reales, ¿no? Porque
el niño se frustra, pero siempre enseguida pasa como a otro juego, ¿no? No tiene problema, no tiene problema en pasar de un casillero a otro, un casillero de juego a otro con rapidez, ¿no? Quizás estoy hablando también de una infancia de otra generación. Puede ser, pero... Sí, claro, es porque la infancia, digamos, la infancia la infancia y adolescencia que se narra en el libro, eh, yo te diría que es la infancia y adolescencia que pasó del mundo análogo al mundo digital, por ejemplo. Sí, Eh, es la sí, yo lo infancia entiendo así también. claro, es la infancia de escuchar música con el Walkman, con el Discman, digamos. Entonces, claro, es una infancia y una adolescencia que está también muy carente de esas distracciones que no son la calle, ¿no? Perdón, al contrario. O sea, es una infancia más bien que, digamos, se distrae mucho con el afuera, ¿no? Con la calle, con los amigos y el fútbol en los terrenos baldíos. Es una infancia también que no le queda otra que cuando está rodeada de adultos, pues eh, marcharse, ¿no? Ujú. Quizás las infancias más actuales tengan otros dispositivos de distracción que no necesariamente lo lleven a retirarse, ¿no? De los lugares, o Sí, pero cambiar de al lugares. final el efecto es el mismo. Es El decir, efecto es el mismo, claro. puede que no te vayas físicamente del lugar, pero mentalmente no estás allí, estás en lo que estés haciendo. Y quizás en esencia es el mismo. Sí. Yo creo que igual, o sea, hay ciertas cosas obviamente que han cambiado desde que llegó el mundo digital, entre comillas, pero yo creo que al final los sentimientos son un poco los mismos. Es decir, hay ciertas experiencias que independientemente de que las vivas en un mundo más dependiente de un teléfono que en un mundo sin redes sociales, mm, igual se sienten de la misma manera, no lo sé. O No sé, espero porque que se sientan de la misma manera, al menos. yo creo que habría que volver a ser niño en esta época, ¿no? Eh, Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta con la infancia que he tenido, porque yo me pasé media vida en el pueblo de mi madre, con lo cual yo estuve asilvestrada completamente. Y, y yo me alegro mucho de que mi infancia haya sido así, de que haya estado simplemente haciendo el cabra. No un poco lo que cuenta el chaval de cuando se va a Escuque, ¿no? Que como que lo sueltan y con que estén en casa a la hora de comer y a la hora de cenar ya vale. Pues no sé, eso es para mí, es que eso era mi infancia. claro. Entonces, aunque yo nunca he estado en un aparcamiento como estos chavales jugando al fútbol, como estos chavales del cuento, eh, yo he hecho cosas parecidas en mi pueblo. Entonces, me parece que ese retrotraerse a la infancia, yo creo que se puede conseguir muy fácilmente al leer este cuento. Yo creo que creas mucha empatía con los personajes. Y sobre todo cuando llega el momento en el que se enfrentan a la realidad, al mundo adulto, sobre todo porque es una parte del mundo adulto que a ellos en teoría no debería afectarles. ¿Sabes? Es algo como que ya no es que hay un enfrentamiento entre los adultos y los niños, es que les están robando un poco de infancia, que ya es lo peor que puedes hacer. Sí, sí, yo no sé si decir que le roban infancia, eh, porque volviendo otra vez a lo que decías del movimiento, ¿no? Uh-huh. Y que uno eh, cuando es niño o adolescente,
también depende de si eres el hermano mayor o el hermano menor. Sí. Pero lo que suele ocurrir con los mayores, vamos a decirlo así, vamos a acotarlo Ujú, en los mayores, es que la familia empieza, ¿no? Está como en un proceso, con suerte, de lo que llamamos el progreso, ¿no? ujú, Entonces, eso puede traer como consecuencia toda una serie de movimientos en los cuales el niño o el adolescente, digamos, no está más involucrado que como alguien que se desplaza, alguien que tiene que desplazarse irremediablemente y que no entiende muy bien esos movimientos, tampoco los ha pedido, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia de que él deba, por ejemplo, abandonar a sus amigos de toda la vida, los amigos del barrio o los amigos de la escuela, o que él no elija. Porque a eso voy, que viste, hay una determinada etapa de tu vida en la que no eliges casi nada, ¿no? ujú. Estás como a expensas de que elijan por ti, de que, de que, ¿cómo se llama? Y esas elecciones uno, bueno, las vas como asimilando a medida que va pasando el tiempo. Eh, hay una brusquedad, ¿no? Ahí en eso, que, bueno, a mí me interesaba mucho explorar en el libro, y creo que en todos los cuentos de algún modo está el cambio brusco de colegio, ¿viste? Ujú, Pasar no solamente de un colegio a otro, sino pasar de un estatus social a otro estatus social, que por supuesto estos personajes, que son personajes que están empezando a atravesar la adolescencia, de algún modo no entienden qué es esto, ¿no? No ujú, entienden qué es esto de la clase, no entienden qué es esto por ejemplo, de los límites tan bruscos que puede tener, por ejemplo, un colegio de curas, ¿no? ujú. Eh, Pasar de un colegio laico a un colegio de curas, o por ejemplo, esto que te decía, irte de un punto de la ciudad a otro punto que es muy distante y que ya genera un corte, ¿no? Porque un corte con tu mundo anterior, con tus amigos anteriores, con tu vida anterior, porque, claro, no tienes la independencia tal como para mantener esos mundos unidos. Ujú, Entonces, claro, como que va pasando, van habiendo estos cambios muy vertiginosos, eh, que yo creo que podría decirse que el libro, de algún modo, ese es como el hilo conductor del libro, ¿no? El cambio vertiginoso, ujú. ¿no? Sí, Y los personajes, bueno, tienen que, ¿viste? Maniobrar, tienen que ver qué hacen, o, o ver de qué manera encuentran un terreno estable, ¿no? O un momento de estabilidad, eh, pero ese momento de estabilidad, como dijiste, nunca llega. claro. Eh, Claro, pero por ejemplo, en el cuento este que comentabas, del chaval al que le cambian de colegio, que hay un cambio también en el estatus social, eh, al final aquí tanto padres como hijos son peces fuera del agua. Es decir, la diferencia es que los padres lo hacen por decisión propia, es decir, ellos quieren encajar en ese mundo que no les acepta porque son los nuevos ricos y no son iguales y lo saben. Y el chaval está ahí, pues como tú dices, porque él no puede decidir otra cosa. Y él lo sacan de su zona de confort, lo alejan de sus amigos y lo meten en un sitio, o sea, ya no es que lo lleven a otro colegio si quieres, que además es un internado, que es como todavía peor. Y claro, está rodeado de chavales que, como él dice, tienen sus amigos y sus grupos hechos desde hace años y tienen otros referentes y están de vacaciones en otros sitios y saben que él es otro, ¿no? Y, y me gusta la relación que establece con la chica, ese intento de conquistarla, porque me da la sensación que más que enamorarse de ella, se enamora en realidad de la idea de no estar más solo, ¿no? De pertenecer a algo que no es lo que le han impuesto.
Y Es me interesante. parece una idea muy bonita. Sí. No, pero es interesante esto que dijiste porque tocaste el tema de de la representación, ¿no? O sea, que los adultos tienden a representar, ¿no? Un papel. Sí. Y, y como decías, quizás tanto el niño o el adolescente, tanto el personaje, ¿viste? Como los padres, eh, no saben muy bien qué es lo que están representando, pero los adultos, los padres, de algún modo entran como en ese juego eh, y tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Sí o sí. O sea, eh, en cambio, el- ¿cómo se llama? La descendencia, si bien obedece, digamos, porque no le queda de otra, se empieza a cuestionar, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Eh, y ahí aparece el otro personaje, que eso también es una constante en el libro, es una constante en los relatos. Siempre aparece un personaje que es como el reflejo de la otra cosa, ¿no? Ujú, Es como ese elemento enrarecido, o mejor dicho, es ese elemento que se introduce para enrarecer o para mostrar otra posibilidad, ¿viste? Otra posibilidad de vida, eh, o para crear cierta fricción, ¿viste? Entre una ujú. cosa que puede ser demasiado estructurada a algo un poco más eh, sui generis, ¿viste? Más inesperado. Eh, y sobre todo en el contexto, en el caso de este cuento, sobre todo en un contexto en un contexto que es un colegio de curas, súper estricto, ¿viste? Ujú. Donde todos están acostumbrados a que sus padres los lleven en los autos eh, y que además todos pelean para ser el primero en el cuadro de honor Ujú. y a diferencia de los colegios del sur, de los otros colegios, digamos, que son más, digamos, que de algún modo conservan el espacio para la rebeldía, Sí, o la rebeldía de algún modo pues, que puede pasar soterrada sin que nadie se alarme. Eh, el popular termina siendo ese, ¿no? El rebelde. En cambio, en el otro contexto, el popular es el buen estudiante, ¿no? claro. El prospecto. Entonces, claro, aparece este personaje, Soritza, que es como una especie de rebelde del sur, pero que de algún modo es inteligente porque de algún modo también se sostiene, ¿no? O sea, y hace lo que tiene que hacer, pero deja esta inquietud en el 40, en el personaje, Mm. ¿no? Deja como esta inquietud, eh, bueno, y así de algún modo también con los otros cuentos, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de de los regalos y las despedidas, que por supuesto estas cosas, empiezas a darte cuenta de estas cosas cuando conversas con otros, Ujú. cuando conversas con un lector, este, también aparecen estos dos personajes que mueren durmiendo, ¿no? Sí. De algún modo también, y que también son muy antagónicos entre sí, ¿no? Uno es una vieja y otro es un joven, y que los dos de alguna manera eh, traen como una posibilidad de libertad, eh, cada uno a su manera, ¿no? Una posibilidad de libertad a ese personaje que también vive como en mundos de opresión. Eso también Sí, eso podría está decirse también, que está en el libro. sí, eso está muy presente. Y está muy presente también la idea de, em, no solo de enfrentarse al destino, pero enfrentarse al destino como si supiéramos que vamos a fracasar, como si en realidad no hay forma de vencer al destino. Por ejemplo, en el tercer relato es. Sí, en el tercer relato, en Soritz y las hormigas, o sea, la primera frase del relato es la imposibilidad de escapar, a modo de prefacio. O sea, que ya es toda una declaración de intenciones.
¿no? Y me da un poco la sensación de que eso es algo también que trabajas mucho a lo largo de todos los relatos, ¿no? Ese deseo de escapar a lo que sabemos que nos está esperando y la decepción que supone pensar, esta vez no he conseguido escaparme. Que no quiere decir que nunca vayas a poder. Igual sí podemos burlar al destino, pero esta vez no hemos podido. Es como, Claro. maldición. Bueno, y fíjate que no es casual de que el libro se vaya abriendo hacia la calle, ¿no? Ujú. Este, ya el último cuento ya es casi que un elogio del caminar. Sí. Y eso me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Este, y, y de algún modo no fue premeditado, pero yo creo que casi que inconscientemente se fue, digamos, ordenando hacia el libro, aún a pesar de que, si no mal recuerdo, ese último cuento, por ejemplo, el cuento que es como una especie de elogio de caminar, la ciudad de Maracaibo, creo que fue el primero o el segundo que escribí, y que de hecho puede desentonar un poco, puede parecer más una crónica que un cuento. Bueno, para mí es un texto, punto, no le pongo no lo nombro como un género tal o cual. Pero creo que de eso se trata, ¿no? El libro empieza desde los lugares más oprimidos, Ujú. más, donde hay una opresión hacia el personaje, y luego ese personaje va encontrando como el afuera, va encontrando además, me parece, va reconociendo al prójimo además, ¿no? Va encontrando Sí. como a sus amigos, eh, esos cómplices que había dejado en el sur, digamos, tras las mudanzas. Porque podría decirse que también es el mismo personaje, pero a la vez no, ¿no? Sí, yo creo que es el único personaje protagonista que se sabe diferente, pero porque quiere. No está buscando pertenecer a ningún sitio, no está buscando encajar, no se lamenta por no encajar, todo lo contrario. Él ¿Te, dice, yo te estoy refieres aquí. ¿Perdón? te refieres Sí, al al último último. cuento? Sí, 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 allí de hecho hay... es una... sí. Di, perdón, te he interrumpido. No, 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 di tú, di tú. No digo que ahí hay una resistencia consciente y una especie de hasta regodeo, ¿no? De soy diferente, pero es porque quiero, porque tengo una razón. Son ellos los que están dejando escapar su libertad a cambio de su seguridad o de creer que tienen de alguna manera las cosas bajo control. Porque eso me parece que, vale, de acuerdo que en este cuento es un poco más distópico y exagerado que la realidad, pero sí es cierto que de cierta manera tenemos una tendencia en general de hacer eso, ¿no? De prescindir de ciertas libertades o de ciertos derechos a cambio de tener la sensación de que estamos seguros, de que tenemos cierto nivel de seguridad. O también hay otra cosa de la que se habla en ese cuento, cuando el protagonista está en estas construcciones maravillosas que en teoría están ahí para que las disfrute el pueblo, y eso es precisamente lo que nos sucede. ¿No? Eso pasa mucho hoy en día, que hacen una gran obra en principio para gloria y gloria de la ciudad o del país que sea, y dices, es absolutamente inútil porque la gente no lo va a utilizar. Es muy bonito sobre el papel, pero Sí. Claro, lo que pasa es que en términos reales es una desgracia, ¿no? sí. Claro, pero yo lo veo en términos más literarios, digamos. Mm, Este, para mí tiene que ver con la literatura, ¿no? Eh, Creo que de algún modo de eso se trata, ¿no? Ese último cuento, que es el cuento que se llama Estar montado, ujú, de algún modo era un cuento en el que
yo me había propuesto hacer una crítica al petróleo, ¿no? Pero no tanto al petróleo en sí, sino al estilo de vida que deriva de este, ¿no? Eh, Maracaibo es una ciudad petrolera, ¿no? En muchos sentidos. Y de algún modo la presencia omnipresente del petróleo ha moldado nuestro estilo de vida perdón, desde su descubrimiento a principios del siglo XX. De modo que eso, por supuesto, devino en un consumo desmedido de la gasolina, desmedido y casi gratuito de la gasolina. Por supuesto, esto devino en que era muy fácil tener un auto. Eh, Prácticamente toda la ciudad se mueve en auto. En ese sentido es una ciudad extrañamente cinematográfica, porque se ve siempre a través de la ventanilla, ¿no? Es una ciudad que se experimenta a través del fotograma, ¿no? Entonces, caminar en esas circunstancias, no solamente culturales, sino además climáticas, porque Maracaibo es una ciudad muy calurosa, es un infierno, en todos sentidos. No, quiero decir que hace un calor tremendo, y entonces caminar es muy raro. O sea, y como digo ahí en el cuento, es casi que una cosa contracultural, ¿viste? Una especie de protesta, ¿no? Caminar. Entonces, claro, por un lado había la necesidad de hablar de eso, la necesidad de volver a recorrer esas calles, caminando. Esas calles que, por supuesto, son las calles de mi memoria, además. Son calles que probablemente hayan cambiado con el tiempo. Son calles que formaban parte de un recorrido importante, digamos, eh, para ese personaje, que ya es un personaje que revela por completo eh, su voz, ¿no? Su voz, su primera persona. Creo que eso de algún modo también es notorio en el libro, que, insisto, también son cosas que me vengo a dar cuenta ahora, que empieza siendo una tercera persona un tanto distante, pero a la vez también una tercera persona que coquetea con una primera, porque tiene mucha información, como si la tuviera una primera, y luego esa voz, en el transcurrir de la lectura, la vas descubriendo más y más, hasta que, bueno, aparece este último cuento. Y lo que te decía es que, digamos, la idea era escribir un texto que fuera una caminata, ¿no? Un texto que fuera una caminata, que a su vez fuera volver a esas calles, haciendo una crítica a ese estilo de vida, digamos. Y donde aparece, por ejemplo, el MACSUL es el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. El Zulia es la provincia, digamos. Claro, aparece esa mole construida, digamos, para albergar todo ese arte del cual Maracaibo adolecía. Eran salas y salas, pero que de algún modo a mí me atrajo siempre como esa osadía, ese apostar, ¿viste? Por la posibilidad de que pudiese haber pudiese haber un interés, ¿no? Por usar esos espacios, y que además eso se sostuviera en el tiempo. Pero bueno, estoy hablando muchísimo. No, está muy bien. Pero bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con estos emprendimientos fitzcarraldianos, ¿no? De que uno sabe o tiene la sospecha de que va a ser algo inútil, en el fondo, por las circunstancias del contexto, etc.
Pero aún así uno se atreve a hacerlo y yo creo que eso tiene que ver con escribir, ¿no? Uno escribe así, un poco. Sí, yo creo que se puede aplicar a muchas cosas. O sea, em, claro, en el relato obviamente, se habla de caminar y se habla de ir en coche, pero se puede aplicar también al hecho de utilizar un teléfono móvil para todo y quien todavía no lo hace. Hay mucha gente que tiene móviles sin internet, por ejemplo, cada vez menos, pero los hay. Gente que todavía saca fotos ya ni siquiera voy a decir con cámara, sino incluso con carretes de fotos, sino con cámara digital. Hay pocos, pero todavía los hay. Yo creo que ese cuento también refleja muy bien ese pequeño reducto de seres humanos que siempre hay. Da igual el, el, el avance que se haya conseguido. Siempre hay un reducto de seres humanos que dice, no, por principios yo me opongo. Y me parece muy, muy interesante. Son eh, como cuando hay una epidemia, hay un virus y siempre hay un grupo de personas que son inmunes. Me encanta siempre ¿sabes? Esa excepción a la regla. Me parece interesantísimo. Sí, 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 y también como la voluntad de elegir otro camino, ¿no? O sea, Sí. creo que de algún modo el relato también va por ahí. Mm. Eh, digamos, todos usan el auto, todos, digamos, aprovechan que el recurso del petróleo es económico, es abundante, eh, digamos, es una ciudad calurosa, entonces conviene viajar siempre eh, dentro de, ¿cómo se llama? Con el beneficio del aire acondicionado, Ujú. etcétera. O sea, te estoy dando, ¿cómo se llama? Son cuestiones muy, ¿cómo decir?, superficiales y banales, ¿no? Materialistas, al fin y al cabo, pero que el personaje elige, bueno, yo voy a caminar, ¿no? O sea, porque además, evidentemente la experiencia es otra. Eh, Claro. la experiencia, la forma de vivir la ciudad es otra, y ahí también hay la posibilidad de encontrar cosas nuevas en un lugar que ya es conocido, ¿no? Claro, en el relato creo que lo llamas el poder de la incertidumbre, que me parece precioso, porque es así, ¿no? El poder o sea, el poder caminar, avanzar por un sitio que en teoría conoces, pero que realmente puede que te encuentres algo desconocido, algo sorpresivo. Todo es posible, pero todo es posible si caminas. Y yo lo veo también como una reescritura. En ese Mm. sentido también vuelvo a hacer la analogía con escribir. Sí, Eh, creo que el cuento dice algo así como manejar la incertidumbre paso a paso. Para mí es lo mismo que escribir, ¿no? Y de hecho caminar una ciudad es como reescribirla de alguna manera, ujú, eh, así como uno reescribe un texto, ¿no? O cuando uno prueba otro camino en un mismo texto, ¿no? Este, y creo que, bueno, de eso se trata, ¿no? A mí me atraen mucho los personajes que siempre buscan otro camino, que siempre transgreden o digamos, no obedecen una linealidad prevista, uno más o menos, que uno más o menos puede adivinar en el transcurso de la lectura. Eh, digamos, me atraen mucho más los personajes que tienden a ser más disruptivos o a replantearse las cosas, ¿no? A replantearse también, incluso hasta el camino previsto o el camino que está tratando de imponer el escritor. sí, bueno, es que hay muchas veces que los personajes se te descontrolan y tú quieres que la historia vaya por un sitio y que tus personajes actúen de una manera, pero dices, no, es que mi personaje ha cobrado vida y va por otro lado. No puedo evitarlo. Claro, te empieza a sugerir, ¿no? Mm. Caminos. Entonces, eh, eh, hay que obedecerlo. Sí, sí, a ver, yo siempre digo que cuando pasa eso,
Porque has comentado antes que tú empiezas a escribir con una historia en la cabeza y que luego al final te desvías. Y a mí también me pasa. Yo cuando empiezo a escribir, yo tengo las historias perfectamente organizadas en la cabeza. Sé cómo va a empezar, sé lo que pasa en el medio, sé cómo termina. Y empiezo y no he llegado al meollo de la historia y ya estoy diciendo, no va así. No va así porque ahora mis personajes, pues es que ya lo que tenía pensado para ellos ya no vale. ¿Sabes? Están haciendo su propio camino, así que pues hay que seguirlos. Sí, Y que nos sí, yo te lleven. diría que más que tener la historia en la cabeza, lo que suele ocurrir es más bien tener como la idea de un personaje Ujú. o pensar qué pasaría si estos dos se encuentran o qué pasaría si... en realidad, no hay plan, nunca hay plan. Pero eso es lo bueno, eso es lo Nunca bueno. hay plan, sí. Es como una pulsión, ¿viste? Es como decir, bueno, eh, voy a empezar a escribir pensando que voy a escribir sobre, ¿no? Como diría Marguerite Duras, ¿no? Escribir es saber que escribiríamos, escribiríamos, algo así. Ujú. Este, y es eso, o sea, vas escribiendo, por ejemplo, con los regalos y las despedidas, estaban estos dos personajes que mueren durmiendo, que ya de entrada el lector lo sabe, ¿no? Ujú. Y luego la historia se abre, ¿no? O sea, cada personaje tiene como una especie de arco narrativo que al principio, eh, al principio se bifurca de este mismo hecho, del mismo hecho de que los dos mueren durmiendo, y que de algún modo para graficarlo, luego ese arco se empieza a entrelazar, se empieza a tocar, hasta que finalmente aparece el momento en que muere. Sí. Pero te digo que eso yo jamás me lo imaginé así, jamás. Y con Soritza y las hormigas igual, porque incluso Soritza aparece, ese prefacio, esa imposibilidad de escapar, Ujú. era muchísimo más largo, era muy moroso ese texto. Y claro, yo decía, no, pero aquí tiene que haber un personaje que transgreda esto, que transgreda un poco también, el que a veces se te vaya la mano, porque a veces se te va la Sí. mano, ¿no? Y no sé, no solamente ha hablado de la oscura, sino que ha hablado de- ¿cómo se llama? De la religión, de la educación católica, Sí. empezaba, viste, como a escribir un tratado, o una denuncia, en fin. Y lo que ocurre con este personaje disruptivo es eso, que hace que el cuento primero tenga un conflicto, aparezca un conflicto, digamos, un poco de esto que decía Pille, ¿no? Lo de contar dos historias, un cuento cuenta dos historias que se van entrelazando y que luego se encuentran en un punto, ¿no? Como que necesitaba ese conflicto también para dinamizar el cuento, ¿no? Dinamizar la escritura. Este, hacer un poco, ¿cómo decir? Hacer un poco, eh, que si algo tiene el cuento, en ese sentido, eh, es que eh, está de algún modo condenado desde la primera línea, ¿no? En ese sentido se parece mucho a la poesía, ¿no? Sí. ¿Viste? Ya en la primera línea, está implícito la urgencia de acabarlo cuanto antes. Sí, es verdad. Y entonces, eh, tiene que haber, ¿viste? Como elementos que lo dinamicen, que haga que la cosa ruede, que la cosa Sí. Que fluya te quedes ahí rápidamente. viendo qué va a pasar. Sí, y paradójicamente, en esa velocidad hay que ser muy preciso, ¿no? Porque es como, el cuento son como dos personas que se encuentran, ¿viste? Son como dos espías que se encuentran en el metro y uno le tiene que dar una clave al otro, sin que nadie se dé cuenta, y esa clave tiene que ser muy precisa. No hay una segunda oportunidad. Sí, Y es verdad. en ese sentido, cuando los cuentos se volvían muy morosos, cuando por ejemplo
en este prefacio, yo veía que avanzaba y avanzaba y avanzaba, y ahí estaba liquidando las posibilidades de que el lector se quede, ¿no? Ujú. O sea, ya el otro espía ya se había aburrido por completo, ya había descreído de la clave y se había ido, ¿no? Ya como que, bueno. Eh, entonces ahí es cuando aparece ese personaje disruptivo que es muy, es un elemento muy, muy interesante, digamos, muy, muy potente siempre, Ujú. este, porque aparecen las chispas, aparece la fricción, aparece el dinamismo de la historia, ¿no? Hmm, Muy interesante todo. Es que yo estoy viendo la hora, pero a mí me encantaría que siguieras hablando, porque todo me parece interesantísimo, todo lo que me estás contando. Yo, en principio, he acabado con mis preguntas, entonces yo quería preguntarte si hay algo que tú quieres comentar sobre el libro que te parece importante que un potencial lector tenga que saber, o si te apetece leer algo. Bueno, sí me gustaría contar que la tapa, Mm. el, la tapa es un acrílico sobre papel de Keiser Siso. Ujú. Es un artista venezolano que está afincado en Madrid desde hace muchos años. Vale. Este, no voy a revelar qué quieren decir estas. Guardamos el misterio. Guardamos el misterio. Es una clave. Eh, y bueno, podría leer algo, no sé qué pudiese leer, algún fragmento. No sé, ¿qué te parece que puedo leer? Es complicado. No sé, algún fragmento que te haya gustado particularmente. Hmm, hmm. A ver, un segundo. Mira, a mí Bueno, me gustaría que leyeras un fragmento del último de los cuentos, el que a ti te parezca. ok. Bueno, este cuento se llama Estar montado. Es el último de los cuentos del libro. Y leo un fragmento. Recuerdo ahora un paseo que me encantaba. Consistía, consistía en ir del centro comercial Costa Verde al Museo de Arte Contemporáneo. El primero quedaba a 2 cuadras del apartamento familiar, donde transcurrió buena parte de mi adolescencia. De modo que allí comenzaba mi recorrido, no sin antes dar una vuelta por los pasillos y el patio volado de aquel edificio de hormigón, diseñado por arquitectos locales y uruguayos exiliados en la dictadura, y de accesos abiertos a la calle, sin rejas o puertas de vidrio que pudieran aminorar la caminata. Uno podía entrar y salir de aquel centro comercial sin detenerse, y eso era raro. Era raro porque contradecía las normas de los centros comerciales que luego se sentarían en Maracaibo. Esas cajas inmensas y acondicionadas completamente desentendidas del contexto, diseñadas ex profeso para alentar el consumo por el paso de las horas, sin visión en los cambios en el cielo. El llamado mall, que no era otra cosa que centro comercial en inglés, era un hipérbole del sagrado automóvil, considerablemente mejor porque además de pasártela sentado, protegido por guardias que reservaban el derecho de admisión, pudieras eventualmente ir al cine, comprar lo que se te antojara o comer algo y continuar adherido a la silla, envuelto por el mismo clima de invierno artificial. Aquellas características a gran escala resultaron tan seductoras que la mayor parte de la población, sentada y no sentada, acabó volcándose en masa a los malls, los cuales comenzaron a proliferar como lo hacen las iglesias evangélicas, uno o varios, en cada zona cardinal de la ciudad. Por supuesto, el fenómeno acabó castigando al Costa Verde, en cuyo nombre convivían casualmente los elementos de los que Maracaibo adolecía, el contacto con el lago y con la sombra. Lo primero se había reducido a una cuestión contemplativa, puesto que los reiterados derrames de crudo acabaron contaminando las aguas, y lo segundo se refería a la escasez de follaje en las alturas,
que tamizar el sol en las calles, ya de por sí recalentadas por los autos. Rápidamente el Costa Verde fue perdiendo visitantes, porque las opciones de compra y entretenimiento se mudaban a los malls. Sin embargo, algunos seguíamos yendo. Yo lo visitaba por distintas razones. Allí entré por primera vez a una sala de cine, creo que a ver la primera King Kong. Allí iba con algunos amigos a Calle Vieja, un inmenso local atiborrado de juegos de video en que pasábamos tardes enteras toqueteando botones, apostando a la precaria mesada que nos daban nuestros padres en torneos de Super Sidekicks. Allí compré mis primeros libros en una librería llamada, quizás no casualmente, Europa. Libros que luego leí allí mismo, echado en algún banco del patio bajo un largo cocotero, apretando las páginas con fuerza para que la brisa natural no las volara. ¿Era acaso el Costa Verde la playa insular de los caminantes? Aquel centro comercial iba quedando vacío y era como si se borrara una parte de mi infancia. Tal vez por eso me gustaba comenzar allí mi recorrido, porque en los pasillos cada vez más desolados persistía un aire de resistencia, de lucha secreta y milenaria contra el estar montado, aunque el Costa Verde lo hubiera estado alguna vez. Qué bonito. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias a ti. Pues, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, decir que el libro también pueden conseguirlo a través de Amazon. También, si están en Santiago de Chile, el libro se consigue en la Parada Poética. Y si están en Madrid, en Nakama Libros. Nakama Bueno, Librería. quiero agradecerte. Quería agradecerte inmensamente a ti por la presentación. No, yo os agradezco muchísimo tanto a Gladys como a ti que me hayáis pedido hacer esta presentación porque, bueno, el libro ya te he dicho que me ha encantado y este otro que tengo aquí, que es diferente, que es una crónica, pero también lo recomiendo muchísimo. No quiero hablar mucho de él porque hoy es la presentación del otro, pero de verdad para mí ha sido todo un descubrimiento. La verdad es que ahora va a empezar otra presentación, así que prepárense. Ah, mira, bien, vamos haciendo cositas. Vamos a extendernos ahora unas 2 horas más. Bueno, pues tampoco hay ningún problema. A mí me das un poco de carrete y me tiro aquí toda la noche. Pero bueno, vamos a dejar descansar un poco a los oyentes, pero oye, igual en el futuro pues hacemos otra. Yo ya sabes que encantada de la vida. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Con todo gusto. Y el mío, el placer ha sido mío. Y muchas gracias también a Gladys Mendía por publicar estos libros fantásticos y por ponernos en contacto. Y a todos y todas los que nos han estado oyendo hoy, pues yo espero que les haya gustado y solo puedo decir, por favor, comprad los libros de Ricardo Montiel, porque os van a encantar. Chao. Chao, gracias.